Bueno, pues buenos días a todos. Eh, Comenzando, más bien la clase de ahora, vamos a continuar con bioenergía, pero no enfocada tanto a los animales. Acuérdense que la bioenergía pues es cómo los organismos vivos generan energía. Y pues básicamente nos enfocamos en los organismos heterótrofos, que son los que consumimos materia orgánica para generar energía, pues, los animales, ¿no? En esta clase nos vamos a enfocar en los organismos autótrofos, que son pues básicamente las plantas. Autótrofos porque ellos mismos a través de materia inorgánica pueden generar energía. Em, y pues como no es tanto de nuestra rama, es decir, animales, no voy a profundizar en esta parte. Simplemente vamos a ver generalidades y un poquito como de diferencias con los animales. Bueno, entonces básicamente pues vamos a hablar de la famosa fotosíntesis. Dice, la mitocondria es la central eléctrica de la célula. El cloroplasto es la fábrica de alimentos que usa energía solar. En otras palabras, el cloroplasto es la mitocondria de las plantas, es decir, es el organelo celular que les permite producir energía. Y coloquialmente, pues le decimos a las mitocondrias central eléctrica o mo- motor de la célula, porque pues es ahí donde se produce la energía. Y les digo, no, pues los cloroplastos eh, son las mitocondrias, por así decirlo, de las plantas. Pero tienen una particularidad que los cloroplastos, ahí dice, es la fábrica de alimentos que usa energía solar. Y ahorita pues voy a profundizar en esta parte. Pero pues básicamente fotosíntesis porque pues genera energía a partir de la luz. Dice, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, las algas y algunas bacterias transforman energía solar en energía química almacenada en los enlaces de la glucosa. Lo que hacen las plantas, pues es absorben dióxido de carbono del aire, agua, otros minerales inorgánicos que se encuentran, pues, en el caso de las plantas, ¿no? Que se encuentran, pues, en la tierra y así. Y tomando la energía solar, generan glucosa y oxígeno. Es nuestra, es como nuestra respiración, pero al revés. O sea, nosotros tomamos glucosa y oxígeno y desechamos agua y dióxido de carbono, si se acuerdan. Y lo que hacen las plantas es al revés, es como hacemos como sinergia. O sea, el desecho de las plantas es nuestro sustrato y nuestro desecho es el sustrato de las plantas, más energía solar. De hecho, pues los primeros organismos, eh, bueno, no fueron los primeros organismos vivos, pero pues hubo una época durante el desarrollo de la vida en la Tierra en donde había demasiadas algas en la Tierra. O sea, básicamente eran algas y bacterias, eh, microalgas se llaman, ¿no? Pues que son como bacterias. Y había tantas en la Tierra porque no había oxígeno. O sea, básicamente lo que había en la Tierra pues era esto. Ay, perdón. Lo que había en la Tierra, en la Tierra primitiva, donde todavía no había oxígeno en la atmósfera, pues básicamente era puro dióxido de carbono por las erupciones de los volcanes, pues agua y energía solar que alcanzaba a entrar un poquito porque por el efecto invernadero del dióxido de carbono, pues había poquita luz solar. Pero la poquita luz solar que había, pues servía para los organismos como las algas y las microalgas y empezaron a producir demasiado oxígeno y de ahí que la atmósfera de la Tierra tuviera un cambio. El oxígeno en la atmósfera pues propició que hubiera más luz solar y por lo tanto pues crecieran más algas y etcétera. Y ahí se empezó un poquito la evolución de la vida. De ahí, cuando ya había demasiado oxígeno en la Tierra, eh, pues bueno, la vida empezó a evolucionar a aprovechar el oxígeno, ¿no? Entonces, el equilibrio en la Tierra se empezó a dar cuando había
organismos autótrofos, que son los que les estoy comentando aquí, plantas, algas y algunas bacterias, y organismos heterótrofos, que son los animales, que aprovechan como el producto de los autótrofos. Entonces, hoy en día, bueno, no les he platicado, pero ahorita ya estamos en una nueva era de la Tierra. Ya ven que están de que el Jurásico, el Cretácico y todos esos de cuando existían los dinosaurios. Ah, pues hace unas décadas probablemente ya existían, ustedes ya habían nacido. Estábamos en el Holoceno, que era, digamos, el punto donde la Tierra estaba en su mejor equilibrio. Y ahorita estamos en el Antropoceno. Creo que en el 2000, bueno, les voy a decir mentiras, pero más o menos como en el 2015, más o menos por estos años, eh, entramos en la era del Antropoceno, que pues básicamente la Tierra ha perdido su equilibrio gracias al hombre. Por antro viene de hombre, antropoceno, la era del hombre. Em, pero bueno, en el Holoceno, digamos que había un equilibrio casi perfecto entre los autótrofos y los heterótrofos, que los autótrofos pues generaban esta glucosa o materia orgánica y oxígeno, y los heterótrofos pues consumían esta materia orgánica y generaban dióxido de carbono. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ando hablando un poquito de más, se me hace. Me estoy desviando mucho del tema, pero bueno, eh, hay una disculpa. Bueno, la importancia de ver a final de cuentas esto de la fotosíntesis es porque básicamente aquí comienza la energía química que después los animales aprovechan. O sea, la cadena alimenticia nace de la energía química que se recibe por los autótrofos, por las plantas, ¿no? Porque si no se aprovechara la energía química del sol, o la energía solar, perdón, para producir energía química, y por energía química, pues me estoy refiriendo a las biomoléculas, a glucosa, grasas, proteínas, pero toda esa materia comienza pues a partir de las plantas, de las algas y las bacterias que aprovechan la luz. Ya después comienzan los consumidores primarios, que básicamente podemos decir que son los herbívoros que consumen pues plantas. Y de ahí pues los carnívoros, ¿no? Y así va continuando la cadena alimenticia. La importancia entonces, pues a final de cuentas de la fotosíntesis es que es la fuente primaria de materia orgánica y de oxígeno en los ecosistemas. Tanto materia orgánica, como lo hemos comentado, pues es importante, o sea, de ahí producimos energía, y el oxígeno pues es nuestro aceptor final de electrones. Si no hay aceptor final de electrones, es decir, oxígeno, pues no podemos hacer nuestro metabolismo, y por lo tanto no hay energía, por lo tanto no hay vida, ¿no? Entonces, de ahí pues la importancia de la fotosíntesis. Sin fotosíntesis, pues básicamente no existiera energía química, es decir, glucosa disponible para los animales. ¿Dudas, comentarios con esto? Y de hecho, una de las muchas extinciones masivas que han ocurrido en la Tierra es por el meteorito que mató a los dinosaurios. Y no es que el impacto haya matado, o sea, no es que el impacto del meteorito haya matado a los dinosaurios, sino que el impacto que hubo del meteorito, digamos que todo el impacto, o sea, la explosión en general, básicamente generó una nube gigante que tapó el sol. Entonces se murieron las plantas y pues consecutivamente se empezaron a morir los dinosaurios. Bueno, yo siento que esto que les platico a veces siento que es como cultura general, pero pues muchos no saben, y creo que no es tanto cultura general, sino que yo soy un nerd. Em, la fotosíntesis dice se realizan dos fases, fase luminosa y fase oscura. La fase luminosa pues básicamente es donde capta la luz para producir ATP, para producir energía,
Y la fase oscura básicamente es donde aprovecha ese ATP para producir glucosa en forma de azúcar. Entonces, aquí estamos viendo a muy grandes rasgos lo que entra en el cloroplasto, en la fábrica de alimento de las plantas. Entra agua, luz solar principalmente y dióxido de carbono. Entonces, con el agua y, y la luz solar, lo que hace es que toman la luz solar para hidrolizar o para separar las moléculas del agua. Separa, o sea, lo que le interesa del agua, a final de cuentas, es los hidrógenos, para tomar los electrones de los hidrógenos y hacer como esa cadena transportadora de electrones que estuvimos viendo la clase pasada, pero pues aquí en el cloroplasto. Entonces toma los electrones disponibles en el hidrógeno para que pues anden brincoteando ahí en el cloroplasto y producir ATP. Y por eso pues saca el oxígeno, ¿no? Y la energía que se genera, acuérdense que son reacciones acopladas. Aprovecha una reacción que libera energía pues para otra, para otras reacciones, ¿no? Entonces, el ATP generado lo que lo hace es que entra a la fase oscura, que se conoce como ciclo de Calvin, que más o menos es como el ciclo de Krebs, pero pues ciclo de Calvin. em, y pues absorbiendo dióxido de carbono del aire produce glucosa. Eh, ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? Andan muy calladitos el día de hoy. Bueno, en la fase luminosa, característica importante es que se lleva a cabo o se realiza en los tilacoides de los cloroplastos. Los tilacoides son estos como disquitos que están aquí, que más o menos funcionan como las crestas de la mitocondria. Pero pues básicamente lo que hacen los tilacoides, y creo que no se los puse aquí, tienen clorofila. Esta clorofila es un pigmento que básicamente este pigmento pues permite la absorción de la luz. Y es lo que le da el color verde a las plantas. En el caso de las algas, por ejemplo, el pigmento no es tanto verde, es entre rojo, verde azul, algo así, verde azul y rojo. Utiliza otros espectros de la luz para absorber energía. En el caso de las plantas, pues es bien conocido que absorbe la luz verde y pues de ahí que también se vean verdes. Perdón, absorbe la luz roja y de ahí que se vean verdes. O sea, como que el color verde absorbe mejor la luz infrarroja. Dice, pues básicamente en la fase luminosa el propósito es capturar la luz para convertirla en ATP. Captura luz y la luz lo que hace es separar las moléculas de agua. Bueno, ATP y NADPH, que pues el NADPH pues, básicamente es igual para que donen electrones para hacer reacciones de óxido-reducción y pues que el electrón ande brincoteando por aquí y aprovecharla para sintetizar ATP. ¿Dudas, comentarios con esto? Y bueno, si se fijan en la estructura del cloroplasto, se parece un poquito, o bueno, tiene como ciertas similitudes a la mitocondria. Tiene dos membranas, una externa y una interna. Eh, bueno, en este caso, pues tiene a los tilacoides, que son como las crestas, se ven como unos discos. Y algunos animales tienen como una estructura similar eh, a los cloroplastos, como las algas, iba a decir. ¿Cómo se llaman los animales? Anguilas, como las anguilas, que, que tienen esta capacidad como producir como energía. Las anguilas tienen como unas estructuras así similares en sus células que les permite funcionar como baterías y de ahí que sean como eléctricas estos animales. Hubo un grupo, el último año que di clases en el Itson, presenciales, donde su proyecto final de bioquímica hablaba de eso, cómo los animales generaban energía. Ahí pueden desarrollarlo ustedes también si les interesa.
Bueno, en esta fase lumínica, pues básicamente la clorofila, que es este pigmento que les comentaba, captura la luz. La luz es, las partículas que forman la luz se llaman fotones, entonces capturan estos fotones y excitan a los electrones de la clorofila. Entonces, durante esta excitación se genera algo que se llama fotólisis del agua, eh, que básicamente pues hay una división de la molécula del agua para que libere electrones, protones y oxígeno molecular. Pues básicamente toma dos moléculas de agua para liberar sus protones, los electrones y el oxígeno. Y como pues ya hemos comentado, se aprovecha la diferencia, por ejemplo, de cargas en el caso de los protones para movilizarlo y pues generar energía a través pues de la movilización de la carga de los electrones. No más que pues en el resultado de esta fase pues es la liberación de oxígeno. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, continuando con la fase luminosa, pues una vez de que se hace la fotólisis del agua, pues se liberan estos electrones, ¿no? ¿Qué hacen los electrones? Pues los comienza a transportar en las membranas, bueno, en los tilacoides. Y dice ahí, los electrones fluyen por una cadena transportadora, bombean protones, gradiente electroquímico. Pues básicamente básicamente lo que hace la mitocondria, pero pues en plantas, ¿no? Y de ahí, con este gradiente de cargas de los protones y los electrones, pues se sintetiza ATP y NADPH. ¿Dudas, comentarios con esto? Y bueno, pues lo que pasa con el ATP y el NADPH se van al ciclo de Calvin. Entonces, en el ciclo de Calvin también se le conoce como fase oscura porque pues aquí no es necesaria la luz. Y pues básicamente cuando salen de... Bueno, la presencia de luz, acuérdense que pues también es cíclica, ¿no? Por el día y la noche. Entonces digamos que durante el día pues se hace esta fase luminosa y durante la noche la fase oscura o fase de Calvin, ¿no? Que varía, ¿no? Dependiendo de los animales, las especies o géneros de las plantas. En el caso de la fase oscura se lleva a cabo en el estroma, es decir, afuera de los tilacoides, o sea, están los disquitos y el estroma pues es como la parte entre los tilacoides. El propósito pues es aprovechar el producto de la fase luminosa, que es la energía en forma de ATP y NADPH, para fijar el dióxido de carbono y formar carbohidratos. O sea, toma el dióxido de carbono del aire y pues lo empieza a juntar para formar carbohidratos, ¿no? Entonces acuérdense que para juntar moléculas a veces se gasta energía. Y siendo el carbohidrato pues una molécula que contiene bastante energía, como lo hemos estado platicando pues por ejemplo con la glucosa, pues es natural que la formación o la síntesis de carbohidratos pues gaste energía, ¿no? Entonces, fija el dióxido de carbono, pues aquí está un poquito más específico, ¿no? Pero lo podemos como resumir en tres etapas. Fijación del carbono, reducción, que aquí pues habla de la reducción, se refiere al transporte de electrones que está viendo en esta fase. Y regeneración, que básicamente pues como es cíclico, se vuelve a generar las moléculas que van a aceptar el dióxido de carbono. Al final de cuentas, esta fase oscura necesita como, bueno, 6 moléculas de dióxido de carbono para formar una molécula de glucosa. Entonces constantemente está así un poquito eh, cíclica y pues lo que busca a final de cuentas es formar carbohidratos, glucosa. Y si se acuerdan al principio que les estaba hablando sobre la glucosa, en el caso de las plantas las encontramos en dos formas, estructurales, celulosa, y de reserva, almidón.
Entonces ya la planta o la bacteria pues puede utilizar rutas metabólicas para aprovechar la glucosa de forma estructural, es decir, en forma celulosa, o para reservar energía como es el almidón. Em, la glucosa dice que también puede ser degradada, bueno, eh, ya una vez que se forme la planta, pues esta glucosa pues se puede utilizar, la utilizan los animales para generar ATP. Y así es como comienza la cadena alimenticia, pero pues a un nivel molecular. Em, Creo que al principio del curso yo les platicaba de que a mí me voló mucho la cabeza de que en realidad lo que vemos en la planta alguna vez fue aire. O sea, la parte física que nosotros estamos viendo de la planta no es tanto porque considerando que la materia no se crea ni se destruye, se transforma, no es que tome la materia de la tierra. O sea, porque pues uno pensaría que sí, ¿no? O sea, que toma la materia de la tierra para pues ir creciendo de ahí. Pero no, aprovecha principalmente el dióxido de carbono presente en el aire pues para ir construyendo sus moléculas. Entonces, cuando vean un árbol, pues piensen que antes eso fue aire. Y pues de la tierra, pues sí utiliza, pero principalmente utiliza como si fueran vitaminas para nosotros. O sea, acuérdense que las vitaminas y los minerales complementan a las enzimas. O sea, les dan energía a las enzimas. Eh, y no es que la planta pues esté construyéndose a partir de la tierra, sino que se construye a partir del aire. Bueno, a mí me voló eso la cabeza, no sé, no sé ustedes. ¿Dudas, comentarios con esto? No sé si esté divagando más por estar enfermo, pero hay una disculpa. Pues es todo por la clase de ahora. Básicamente la parte de fotosíntesis es sencillona.